Este, amigos de mi querido Cerro Guazapa, pues como estamos en vivo, ¿verdad? Ahorita, miren, vamos a seguir con el capitán Oscar que nos había quedado ahí ¿cómo se llama? Nos habíamos quedado en capítulo. Y entonces se acuerda que pasa eso con, ¿verdad? Entonces eso fue como que nos habían alumbrado, como que había quedado toda la calle abierta y ahí pasamos. Sí. ¿Se Y no hubo acuerda? más. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Y subimos allá buscando la aldea. Yo me acuerdo que ahí tenemos un herido. Ahí Ujú. tenemos un herido, es aquel muchacho, Gerson, que ese camarada era de las FPL. Iba para las FPL, pero como cae todo ese operativo después de que se da el ataque a Mariona, era un pelito parado, pelito liso, morenito. Ujú. Ahí sale herido que le cae un balazo por aquí, le había quedado por aquí. Me acuerdo yo, nosotros nos mandan a explorar, pasamos por toda la quebrada y veníamos por parte, detrás venía otro grupo de nosotros, porque ahí había que pasar todo. Sí. Pero me recuerdo que a usted lo dejan allá con el herido. A usted y una, no sé, y una columna. Y con el capitán, con Jaime, el médico. El médico. Porque iban de la operación este muchacho, después ustedes lo iban a mover por esas quebradas, sacarlo por esos lugares y sacarlo para allá, hacer la orden. ¿Va? Sí, sí. Y porque el siguiente día iban a chapodar todo eso puro borbandeo, ya había que salirse. Había que salir. ¿Se acuerda que todavía usted venía pasando como después, verdad? Creo que el compañero muere, ¿se recuerda de eso? Porque usted se quedó con una unidad de Sí, último. yo me quedé allá. Ajá. Sí. Porque cuando usted viene para acá, que ya como el compañero murió, lo enterraron y se vinieron, ¿va? Ya no hubo necesidad de salir. Pero usted todavía, cuando empiezan a pelmazar a bombas desde el lugar, usted lo agarra ya por la casa del Cañalito todavía, Por allá ¿verdad? estaba. Por ahí venía usted con su unidad. Sí. Que luego hay un combate donde, como nosotros acabamos de pasar, venía Jorgito adelante, ¿se acuerda? Ujú. Este muchacho que traía el fusil así en el lomo, aquel que era Sí. era como dicen en el ejército, era marquero, igual que yo, dice. Entonces, se acuerda que ahí, no sé qué hay, o era una unidad de Pral, pero muere Jorgito en ese combate, Allí. ¿verdad? Que fue así un Fue desparpajo, sí, un ¿verdad? desparpajo, sí. Solo fue un par de tiros y pum, ahí está el muerto ya. Sí. Y no pudieron, y cuando ustedes reaccionan a querer envolverse, les habían ido, ¿verdad? Sí, habían zafado. Nosotros estábamos entre el Quemado y la Cruz. Ujú. Ujú. Porque en ese tiempo la Cruz, el Quemado estaba en los soldados y en la Cruz también habíamos pasado en medio, Sí. ¿verdad? Pero sí me acuerdo yo de eso, cuando usted lo dejan con unidad ya. Sí, esa zona era de refugio, pero había que estar ahí con todo, porque de repente por cualquier lado. Sí, ahí era difícil esa zona. Yo Fueron tiempos bonitos, porque me acuerdo. sí, porque yo recuerdo que otro combate que fue así feroz, fue el que le hizo el Bracamontes en la Cruz. Ah, sí, también. ¿Verdad? Que Ahí ese, hubieron varios. que ese minado se les había hecho, un minado de combate, así le estábamos llamando nosotros. Le habíamos puesto pichingas con explosivos, Ujú, ¿verdad? ujú. Ellos habían dejado todas las posiciones trincheras y todo ahí se habían ido. Entonces nosotros, y ahí habían estado, buenas trincheras, y han dado tumbos por todo aquello. Entonces nosotros, había como 4 posiciones, trincheras, que ellos hacían postas, entonces en cada una de ellas nosotros teníamos agua. Ujú, Pero después dijimos, no, me pongámosles explosivos. ujú, Y les pusieron explosivos, y que al levantar la pichinga, ujú. ahí explotaba. Sí, sí, por un espolete. Pero nosotros teníamos con espolete y todo, Sí. ni un dispositivo. Pero les habíamos hecho de esa. Eso era por si nos sacaban de ahí. Ujú, Pero habían unos escalones de minas de la cancha de la Cruz, que sí la conocían, ujú, buscando la falda. ujú, ujú. Habían unos 3 o 4 barreras de minas que se les habían hecho. Por si se apostaban aquí, caían en una, caían en la otra, y así lo querían sacar, era de no terminar. Ujú, Pero sucede que nosotros, con todo ese dispositivo, nos sorprenden. ujú. Nosotros, con la gente lista ya, que al ver un movimiento, nosotros teníamos ya cuál era la maniobra. Ajá. Cuando nos avisan de que venía bajando de los lirios una columna. Ujú, Y entonces eso nos cambió todo, ¿verdad? Entonces sacamos la gente, lo que teníamos grueso ahí, teníamos un campamento en un lugar que le llamamos el Níspero, cerca de unas pilonas, ujú. y nos apartamos nosotros de ahí y venía bajando la columna buscando esa pilona. Ujú.
Y entonces a mí me llaman para el mando y me dicen, váyase con el pollo, con el peje 7. Y llevaba otra gente. Y ahí iba yo. Ahí, Ahí iba yo. ya no me acuerdo quiénes Sí, eran nosotros. ahí iba yo, Pero el que el Canelo. pollo, El no Canelo. vayas a fallar, pollo, que no sé qué, aconsejando al pollo, y el pollo ya sabía que El tenía que hacer. Canelo, el pollo, ¿cómo se llama? El Peca. Y yo recuerdo que nosotros ahí escondidos, porque el plan era de que agarrara la cola, que bajara los gruesos, y ya habían comenzado a combatir allá Allá abajo, en la punta. con una escuadra que había quedado allá, se les comenzó a tocar para que ellos se fueran buscando la cancha. Y en esa comienza el pollo con su PG-7 y granadas y todo esto ahí que no hallaban. Bajando de la Loma de Chepón para abajo. Buscando Ahí la Loma de Chepón, buscando esas pilonas. Ese fue un desmadre que hubo allí, pero como en media hora ellos ya estaban llegando a la planada. A la cruz ya estaban en la planada. Buscando la cruz. Y se van a encontrar allí no había gente. Ellos se querían apostar ahí, caían en una mina. Sí. Comienzan a levantar esas pichingas y era explosión. Era un 31 de ese momento. Sí. Y encima llevábamos ametralladoras tras de ellos. Granadas y todo eso. Y los obligamos a caer a la quebrada. En el campo minado. Cabal, esa aplanada. Sí. Pasaron aplanada y comienzan a caer en las calones de mina. Allí hicimos un prisionero, ¿sabes? No me acuerdo. No, hicimos un prisionero, no lo subimos a uno que le decían de apodo el lagarto. De allá nos lo traímos en hamaca para arriba hasta aquí al quemado, ahí le dieron los primeros auxilios. Luego le entregaron al cura de Guayabán. También. Sí, ahí murió también un sargento, enfermero. No, sí, y es que ahí yo recuerdo que, bueno, esa fue una maniobra desde como a las 10 de la mañana hasta como a las 5 y hizo oscuro, pues. Y aventándolos a un barranco y buscando. Para piedra labrada. Piedra labrada iban buscando. Y quiso llegar el avión a recoger heridos y se les hizo la noche. Y al fin ahí quedaron en ese zanjón. El siguiente día ya venían, pero ya venían otros, ¿verdad? Porque eso fue como casi una semana de estarse dando en ese volar. Porque nosotros empezamos eso con ustedes. Luego, el siguiente día mandan a otro grupo de la FEPA. Ahí venían a los comandos del Bracamonte, les llamaban los Cobras, algo así le llamaban. Comandos del Bracamonte, y ahí ya había otra unidad apoyando la columna que estaba ahí, y ahí se empezaron, ahí estaba el Ciruelo, el Cacho, el Ciruelo, el Cacho, varios ahí, en verdad, ahí ese día también se llevaron como 5 fusiles también, una granada de 90 que le quitaron, unas Claymore, había unas granadas de 90 que sonaban como que traían unos vergos de clavos adentro, así como dardos. Ese combate duró varias veces allí. Y que me está diciendo y que hablamos de esa unidad que bajó del Bracamonte ahí. Me acuerdo que una vez sacaron al mando que estaba en la Loma de Chepón. Ahí tenían ellos toda su instalación y de repente cuando sintieron que estaban cerquita y salieron en guita, se llevaron todo. Y se toman el mando allí, habían unos banquitos allá, no, aquí el mando está. Dijo el ejército. Dijo el ejército, hablando por radio. Y entonces le dijeron que dejara unos regalitos ahí. Y la comunicación se estaba escuchando todo lo que ellos estaban haciendo. Y después que ellos, allí no hubo un par de balazos el poste que estaba y el mando que se va y eso, se quedó ahí, como que no había pasado nada. Pero ellos están alrededor de 2 horas allí y dicen que estaban arreglando los regalitos. 2 horas o 3 horas después, le mando una unidad. Ya no recuerdo si fue la FEJO o el otro. A explorar y que tomaran medidas porque ahí había campo minado. Y nos damos que en todas las patas de los bancos habían dejado minas. Que nos habían dejado cantaritos de extracción y por allá se veía como todavía estaba de día. Y se va de noche y ya se lleva uno. Y entonces comenzaron a recuperar regalitos y cabales de regalo, ¿verdad? No tenían granadas y después termina cada uno ahí ya fisiqueando con su granadita, con su cantarito verde. Miren, en esa Loma de Chepón también pasó una... Ahí nos pegaron un golpe los de la Tacat, ahí en el 89 fue también, que muere la Sonia. Mueren aquellos 2 compitas, ¿verdad? 2 compañeros, y murieron 2 compañeras y 2 compañeros.
¿Se acuerda de los mensajes que habían quedado, los habían dejado los dos? Habían metido a una de las, a la Sonia la dejaron colgada, ¿verdad? No estaba yo ya en eso. Estaba en Pinares. No, pues usted estaba en Pinares. Estaba en Pinares, Ah, no. pero ahí murieron 4 compañeros. Ahí. Fregaron, digamos, empezaron ellos a combatir, pero se echaron la maniobra, venían aquí y venían allá. Entonces así, ¿verdad? Entonces ellos aquí, entonces les hicieron aquí y aquí. Pero en este anillo que hacen aquí en esta maniobra, ahí agarran a Sonia, que Sonia iba con un combo de comida, dejarles comida a los 3 que estaban ahí. Ahí no, ahí ese volado, ahí fue jodido, a ver, le digo. Fue duro. Fue duro. Bueno, me contaban amigos que en ese tiempo, Charlie Whitter andaba allí, Whitter andaba allí de jefe. ¿No? De jefe. Es que ese era un tipo aguerrido. Sí. Era un tipo súper aguerrido. Bueno, estamos ya casi finalizando este encuentro. Qué bien que este me ha escurrido hoy como que es naranja de esas agrias. Pero sí, hay muchas cosas que contar si nosotros hablamos de todos los procesos. Solo el proceso, por ejemplo, de guerra de los 12 años, si nosotros vamos definiendo cada espacio, nos damos cuenta cuál fue el momento fácil, el momento difícil para nosotros después de las concentraciones, pasar a las desconcentraciones, que fue en el 84, es un proceso bastante duro. Sí, y que para la FAL tuvo un gran costo. Así es. Porque dislocar fuerzas pequeñas en zonas de expansión para nosotros no fue fácil. Así es. Unidades que estaban acostumbradas a pelear en pelotones. En campos abiertos. Ay, pelotones. Pelotones. Y después viene la guerra de guerrillas. Chiquito. Sí, grupos de 5, ¿verdad? Entonces, 12 años que fueron de mucha experiencia y que nos permitió también a nosotros aprender. Así es. Y para mí, para contarles lo duro, fue cuando lo firmen los acuerdos de paz. Quiero terminar con eso, porque para mí como jefe, como combatiente, como quiera que sea, fue a ver como que mi familia había muerto. Cuando en diciembre, el 15 de diciembre, entregamos los fusiles y cada uno para su casa. Unos felices porque se juntaron con su familia, iban con su familia, pero los que nos quedamos sin fusiles y solo con la mochilita, salimos de regreso al campamento. ¿Dónde? Y al siguiente día, y ahí está Rutilio, ahí está Gavino, David, que amanecimos allí reorganizando cómo comer. Teníamos la suerte que nos había quedado una percha de maíz, frijol y arroz, y eso nos dio. ¿Recuerda cuando estuvo aquel campamento por donde le decían la cuchera? Ajá. Que empezaron a hacer un proyecto de cuchera, ¿verdad? En el lugar. Eso yo lo hice. Usted lo hizo, ¿verdad? Mire, pero digamos, así como yo les he explicado a muchos camaradas, les digo que nosotros habíamos llegado a un punto de la guerra que estábamos empatados militarmente. Ni el ejército nos podía derrotar a nosotros. Y como yo les digo mucho, nosotros no entregamos un fusil al ejército. Nosotros los fusiles los fuimos a dejar a un lugar donde se destruyeron, ¿verdad? Ahí se destruyeron. Y cada quien, bueno, después de un montón de pedazos se vinieron, se trajeron, pero nunca fueron entregados porque como no habían habido vencedores ni vencidos, ¿verdad? Así es. Y por eso fue que, como dicen muchos, ¿por qué no aparecen? No, porque no le iban a entregar, no les íbamos a entregar en ese momento al gobierno, no les íbamos a entregar porque no nos habían vencido, ni nosotros a ellos. Y por eso es que ese proceso va donde están cada quien, donde a uno iba en ese camión amarillo, ¿se acuerda que había? ¿Verdad? El montón de guerrilleros a que le sopletearan el fusil, ¿verdad? Y ya. Pero para mí fue lo duro porque haber iniciado un proceso terminado y la reinserción no fue para todos igual. No, claro. Para uno fue fácil, para otros volver a iniciar la vida civil, comenzar de cero, no fue fácil. Así es. Entonces, por eso es que la reinserción unos la ven más fácil, otros la platican bien bonita, pero los que nos quedamos en los campamentos donde habíamos vivido, no fue fácil. Porque todavía se quedaron como haciendo vida de campamento. Es que ahí quedamos. Sí. Las cocineras que no tenían, de logística, que no tenían para dónde irse, Mirtal ahí se quedó. Sí.
¿verdad? Y se acuerda que Ahí incluso quedó. con uno que no tenía nada después de salir de La jugar. letra, Ujú. ahí se quedó con sus peroles que andaban. Ah, Y es así como sí. terminamos y gracias por No, este gran espacio. Espero no dañar a los que nos han escuchado, independientemente de uno, de otro que hemos hablado. Se trata de hacer memoria de lo que vivimos y de lo así que es. hicimos. Todos somos responsables, pero eso es para que las generaciones que están y las venideras conozcan un poquito de lo que vivió este país. Así es. No, Gracias, y gracias, amigos, Capitán a Oscar, todos. gracias. Y miren, amigos, para mí les digo, es un honor entrevistarlo a él, ¿verdad? Porque con él aprendí muchas cosas, ¿verdad? Uno viene de cipote, viene rebelde. Me fue a hallar dormido en un tatú donde me tenían castigado. Me mandaba el comandante a buscarlo. Una vez está trabajando, ya lo dormí y yo le decía, hey, Necta. Y él me decía, no, me acabo de dormir, saliste, yo iba a trabajar y me ponía a ayudarle. Ni Hay un día quería. que no le faltaba a su radista. Por eso es que me quiere, porque le hacía, era alcahueto con él. No, gracias, amigos y amigas de mi querido Cerro Guazapa. Bueno, aquí nos vamos a parar para que nos vean parados, para pedían convide. Gracias, viejito, Bueno, por la entrevista. Y gracias bueno, a y les ustedes. digo de las historias bonitas, vamos a seguir, ¿verdad? Cuando tenga tiempo, porque aparte pasa muy ocupado, ¿verdad? Así es que, amigos y amigas de mi querido Cerro Guazapa, suscríbanse a mi querido Cerro Guazapa y regalen los like. Gracias.